y los triglicéridos. Produce movilización de la grasa en diferentes tipos de lugares del cuerpo. Era tan reacio a cambiar el esquema el paciente, ¿no?, que me trajo todo lo que su infectólogo le había dicho. Todo, absolutamente todo. Y yo decía, este señor, ¿será que no entiende? Bueno, también el tomar una tabletita y decir, con esta tabletita voy a vivir, es otra cosa. Y decir que venga otra persona y te diga, tiene que cambiar medicación, es nomás complicado porque tenés que sacarle el chip de su terapéutica para que se adapte a la de nosotros, ¿no? Y un paciente que no quería dejar el medicamento que le producía este efecto. Tenía joroba, pero era grasa. Sus triglicéridos, colesterol, hizo un infarto. Y me decía, pero mi infectóloga, ya, ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a hablar con su infectólogo de Brasil. Un hospitalazo de Brasil. Y yo le saqué documento, investigación, igual, ¿no? Porque es así ahora. Ahora se van a topar ustedes con ese tipo de situación. Más antes no había, pues, este tipo de cosas, ¿no? Ahora, tus pacientes tienen información de primera mano, tienen información de especialistas al momento, ¿no? Y cuando hablé con el especialista me dijo lo mismo, él no quiere cambiar de medicación. No le entendía mucho al portugués porque el brasilero hablaba súper rápido. Y le decía al señor, tradúzcamelo por favor. Lo que me decía, ya después comenzamos a hablar más despacio, ¿no? Y el señor aceptó, pero después de unos 4 meses, digamos, ¿no? Después de 4 meses de insistir, ¡tuc! Lo cambió, se le fue las jorobas, los triglicéridos, los colesteroles, chalinga quedó. Bueno, y ese es el pensamiento que tiene una persona que está haciendo un tratamiento fuera del país y que viene a hacer tratamiento acá a Bolivia. Entonces, tenemos que conocer fármacos, por supuesto que sí. Ahí está todo lo que es fármaco, ¿no? La terapéutica, los efectos adversos, las interacciones que pueden tener. Entonces, esas características tenemos. Entonces, conocemos todo esto. La farmacoeconomía, la farmacoepidemiología, vamos rapidito, que está relacionado con el estudio de un fármaco en una población. ¿Cuál es el efecto de ese fármaco en la población? ¿No? Y un estudio que hacen, y seguramente ustedes se acordarán, es un medicamento que se llama la talidomina. En embriología, ustedes vieron algunas malformaciones, ¿no ves? Por ejemplo, la talidomina se les daba a las pacientes con náuseas y vómitos. Tenían vómito y vomitaban y se les daba la talidomina. Y los bebés nacían con una enfermedad que era la siringomelia, ¿no? Los piecitos juntos, que parecía una sirena. Los piecitos juntos, no sé si la vieron alguna vez. Por ejemplo, ese tipo de patología fueron diagnosticados por el estudio de la farmacoepidemiología. Se vio que en una población, gestantes le daban este tipo de medicación y producía este efecto. Sencillo.
Seguimos estudiando esto, sí, se sigue estudiando, se sigue habiendo este tipo de... Yo conocí una especialista, soy perito en toxicología. Resulta que hubo un accidente en una industria americana. Entonces, en la base de datos salió mi nombre y participé yo en esa actividad. Tuve contactos con toxicólogos de Estados Unidos y tuve contactos con toxicólogos de Colombia. Y tuve contacto con una doctora que era especialista en farmacoepidemiología, que vino, la conocía, una colombiana, era doctora con una especialidad de toxicología y era farmacóloga epidemióloga, ¿no? ¿Y a qué vino? ¿No? A ver los efectos de la población que tuvieron contacto con la sustancia química que producía la fábrica. No puedo decir que fábrica ni nada, ¿no? Por motivos obvios. Pero conocí a una doctora, creo que es una de las pocas en Sudamérica, ¿no? Una maestra en esto, ¿no? Y se sentó conmigo, charló, me dijo, bueno, doctor, esto es el objetivo. Y bueno, yo como operativo buscaba, interesante el estudio que hacen eso, pero bueno, es una subespecialidad de toxicología, es lo que hace que eso, ¿no? Otro nivel, y solamente trabajan en ese tipo de, para empresas petroleras y todo eso, ¿no? Para este tipo de situación solamente. Aquí no tenemos ni uno de eso, ni uno. Hay toxicólogos, pero no llegamos a ese nivel. Y tenemos los mejores de Sudamérica, por supuesto que sí, hay bueno. Entonces, la farmacoepidemiología todo estudia, ¿no? En población, el efecto del fármaco en una población dada. Farmacovigilancia la farmacovigilancia es re importante. Todos nos tienen que ayudar con la farmacovigilancia. Enfermera, farmacéutico, médico en el seguimiento de tu paciente. Toma medicamento, no toma, a qué hora lo toma, cómo lo toma, entonces los efectos adversos del fármaco, entonces va vigilando, ¿no? Esta rama. Bueno, y toxicología, ya vimos el concepto, y la posología es el arte de medicar. ¿Dónde hacemos posología nosotros? En nuestras prescripciones médicas, en nuestros recetarios, ¿no? En las prescripciones está relacionado con este tipo de situación. O sea, ¿cómo lo damos? ¿En qué forma lo damos? ¿En qué hora lo damos? ¿Cuánto le damos? Esa es la posología, el arte de medicar, el arte de conocer una medicación y que tu paciente se adapte a lo que vos les estás diciendo, a ustedes les están diciendo. Bueno, el conocimiento de farmacodinámica, farmacocinética, ¿no? Fármaco, esto es farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Concentración en el plasma, la concentración libre en el plasma, ¿no? Va a una concentración en el sitio de acción, se une con el receptor y va a producir el efecto, ¿no? A esta característica está relacionada a la farmacodinámica, ¿no? La unión de la molécula del fármaco con el receptor produce un efecto y eso está relacionado con el estudio de farmacodinámica. El origen de las drogas, la farmacognosia, por ejemplo, drogas vegetales como por ejemplo raíces y pecahuana, que ya no se utiliza, pero lo tenemos en algún momento de eso. Por ejemplo, el pecahuana es un medicamento que se utilizó para los vómitos, para vomitar. Es un emético natural. Se utilizó bastante este tipo de terapéutica, pero se dejó de utilizar. ¿Por qué?
¿Por qué creen que un medicamento que produce vómitos se... Primero, ¿para qué lo utilizábamos? A bajar de peso. Algo interesante. En algunas situaciones, ¿no? Este medicamento se utilizó para ese tipo de cosas. Pero se lo utiliza terapéuticamente como para personas que han ingerido muchas tabletitas, ¿no? Por ejemplo, se tomaron 40 paracetamoles, ¿no? Entonces inducimos al vómito, ¿no? Pero se dejó de utilizar. ¿Por qué? Ahora ya no. Se pone la sondita, se pone el carbón activo, ¿no? Y de esa manera se elimina los fármacos. Ahora, más antes, porque producía broncoaspiración, producía neumonías atípicas, lo que vomitaba se lo mandaba al aparato respiratorio y producía una neumonía tóxica y iba en terapia intensiva y no salía más, ¿no? Difícil que salga. Pero se dejó de utilizar, pero miren, el origen es una plantita y se llama ipecacuanha, un hiperemético. Tallo de la quinina. ¿A la quinina para qué se utilizó? ¿Se acuerdan? El año pasado avanzaron parasitología. ¿Cómo? Chaga. No. Otro. Está bien. No se ponga igual. Malaria. Muy bien, la quinina se utilizó para la malaria. Se utiliza, mejor dicho. Sí, seguimos utilizándola. Hojas de la digital. Digital púrpura y digital lanata se llama, ¿no? Un origen igual vegetal que es un componente de un fármaco que utilizamos, que se llama la digoxina, un inotrópico positivo. Frutos opiáceos. Los opiáceos, ¿para qué se utilizaban? En esa época hasta una guerra mundial hubo por el opio, ¿no? Como en nuestro mundo, ¿no? No sabemos ahorita si estamos en una guerra mundial En esa época había una China con Inglaterra, se prendieron, hicieron una guerra mundial por el opio, el poder económico y el poder de embrutecimiento del ser humano, ¿no? Porque es así. Y la gente, como siempre, nuestro mundo a destruir. Entonces, drogas animales, la insulina de origen porcino, por ejemplo, aunque ya no se utiliza, porque se utiliza ahora insulina humanizada, ¿no? Una insulina sintetizada en laboratorio, ¿no? Drogas minerales, se sigue utilizando carbonato de litio, magnesio. ¿Sí o no? Seguimos utilizando litio y nuestra única forma o fuente está relacionado con el mineral. ¿Sí o no? ¿Han escuchado ustedes tratamiento con litio? Sí, ¿no? Es muy frecuente escuchar. Los pacientes bipolares toman litio, ¿no? Y magnesio. Hasta ahora se sigue utilizando la leche de magnesio, ¿no? Magnesio para producir diarrea, ¿no? Produce su efecto, está relacionado con aumento del peristaltismo. Bueno, entonces son drogas minerales que tienen un efecto farmacológico. Sintéticas, ya estas son químicas, drogas sintéticos, drogas naturales, más sintéticas, recombinantes, proteínas, genes nucleares, microorganismos que van a sintetizar proteínas y estas son agentes recombinantes. Aquí hay algunos ejemplos. Remedios curativos son tan antiguos como la propia humanidad. Hasta los finales del siglo, ¿qué siglo es? 19, todos los medicamentos procedían de la naturaleza. Bien que sepan, chicos.
les pregunto, el primer año no saben. Ya. Con el desarrollo de la química ya se fueron separando sustancias y bueno, procesadas, ¿no? Al principio. Una vez conocida su estructura química, se trató de imitarlas mediante la síntesis. De este modo se generaba la moderna farmacología, ¿no? La que tenemos hoy. Entonces me dirán, doctor, ¿por qué no entonces utilizamos plantas en vez de fármacos? La pregunta es, en otras partes del mundo, por ejemplo en Alemania, medicina tiene una parte, el estudio de medicina, que es el estudio de las plantas, de este tipo de situación. Por eso cuando viene uno formado en Alemania, ellos la parte natural la dominan que da miedo, saben cómo dar, saben. El único problema, ¿no? El único problema está en la dosificación y el estudio de investigación de su toxicidad, ¿no? Entonces, por eso es que no damos nosotros planta, porque no tenemos ese conocimiento, aunque por supuesto hay personas que están preparadas. Les decía, los médicos en Alemania tienen su materia de este tipo de situación. Ellos pasan, nosotros aquí decimos naturista, ¿no? No, ellos pasan una materia relacionada con las plantas y sus características curativas. Así es el libro, ya lo he mirado de pe a pa el libro. Entonces, y tenemos que conocer nosotros, por lo menos lo básico tenemos que conocer. Porque los pacientes siempre te dicen, no, hasta abandonan el tratamiento normal por irse a lo natural. ¿Lo ves? No, yo no quiero tomar ese medicamento porque me produce tal efecto y prefiero tomar mis agüitas. Y por tomar esas agüitas normalmente se producen efectos tóxicos y algunas veces aumentamos nuestro complejo. ¿Qué dice? La gente mayor más que todo. Sí. O sea, creen que uno le está dando remedio para matarlo. Sí. Es verdad. Cuando ustedes le preguntan, ¿qué otra cosa más toma? Y ellos ya te dicen, miren doctor, yo tomo esta plantita, esto, miles de plantas. Y esas plantas tienen interacción farmacológica, ¿no? Hasta algunas veces le mienten, ¿no? Le dicen, esta planta te va a curar. Y dejan de tomar la medicación. He tenido esos casos también, ¿no? De todo me ha pasado a mí, ¿no? Y ha venido la comitiva de su familia y me dice, doctor, mire, ¿qué opina usted de que yo tome esta medicación y toma este medicamento natural y deje los retrovirales? No puede dejar los retrovirales. A la semana ya abandonó. El paciente murió. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto hay que verlo con lupa. Con lupa, ¿qué significa eso? Que tenemos que preguntarle al paciente qué es lo que está tomando, cómo lo está tomando, si lo está tomando con su medicación. No podemos cortarle porque nunca le vamos a poder sacar ese chip. Nunca. Hay que acomodarlo y adaptarlo en algunas situaciones a farmacología, ¿no? A sus medicamentos que toma. Mire, tome usted esto, pero lejos de su medicamento. ¿Qué más podemos hacer en alguna situación? Al momento que nosotros lo bloqueamos, ellos se bloquean igual y lo tienen a uno como el peor, ¿no? Entonces hay que saber cómo llevarlo a la terapéutica adecuada. Esto es lo que estudia la farmacocinética. Depósitos hísticos, conjugado, libre, receptores, plasma, todas las características, ¿no?, de distribución. Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Farmacodinamia
droga receptor o molécula farmacológica o receptor va a formar receptor, fármaco receptor, y va a producir una respuesta, ¿no? Puede ser inhibitoria, puede ser estimuladora, puede ser apertura o cierre de canales químicos, redistribución iónica intracelular y una actividad enzimática intracelular. Son las funciones prácticamente de todo lo que hace el mecanismo de acción. Si yo les digo, demos un ejemplo de un fármaco que quieran, uno nomás, porque conocemos mucho. Entonces, esta es la elaboración de los medicamentos. Viene el laboratorio, posible principio activo, se desarrolla, se estudia la seguridad y la eficacia, se aprueba su comercialización, las autoridades. Nosotros estamos regidos por la FDA, ¿no? Que es la que regula la venta, la comercialización de los medicamentos y la alimentación, ¿no? Se comercializa, aquí están, la patente sale de la ¿qué es la patente? O sea, el nombre comercial, les decía, ¿no? El medicamento que vale, como el nuevo que ha salido, se llama lenacapavir. El lenacapavir es un medicamento que ha salido nuevo del año pasado, ¿no? Y que vale cada ampollita, como les decía, $75,000. Ha bajado, he visto que ha bajado a $55,000. Muy poco todavía. Bueno, pero está. Lo bueno es que está. Lo malo es que no para todos, pero sí está. Y hay personas que ya lo están usando aquí en Santa Cruz. Porque el que nosotros tenemos, el programa, del programa mismo le sale más o menos 400 millones cada frasquito. Y ya no es nombre patentado, es nombre genérico. O sea, cualquier fábrica lo puede hacer, ¿no? Pero ese medicamento en el mercado negro vale 1.500 bolivianos. Eso me lo dicen los pacientes. Me dicen, doctor, que no venden esos medicamentos. Lamentablemente el paciente que tiene problemas económicos no lo toma, va, lo recibe y lo vende. Lamentablemente. Por eso el seguimiento de la parte psicológica, de la parte de adherencia es muy importante. La verdad, si le vas a dar un tarrito que vale 1.500 en el mercado negro y que hay gente que lo compra, y no debería ser así. No debería, pues. Me dirán, doctor, ¿por qué? Alguna vez se van y me dicen, el programa no da profilaxis ni PrEP. O sea, el PrEP está relacionado con el paciente que tiene su pareja positiva y él es negativo y no quiere la transmisión. Entonces ellos toman el medicamento para ese tipo de situación. O sea, no son negativos, pero ellos toman el medicamento. ¿Y dónde lo consiguen? Si no está registrado, si no está documentado, es gratis. No te lo dan así como, o sea, cuando está registrado, está, por supuesto, son positivos y todo, te la dan, es gratis. Pero mientras no sos si no sos negativos, no te lo van a dar nunca. Pues. ¿De dónde lo van a conseguir? Y hay muchas parejas así. En nuestro medio, ahorita tenemos aumentado el número de VIH, principalmente en chicos. Y la edad es de 14 a 24 años. Tenemos ya 500 casos en menos de 2 meses. Es harto.
Bueno, pero eso está relacionado con el medicamento, ¿no? O sea, ahora sabe que tiene VIH y sabe que puede transmitir, entonces ellos dicen, voy a conseguir la molécula, la droga. ¿Y qué es lo que hacen? La buscan en el mercado negro. ¿Y quiénes son las que lo venden? Son los pacientes, pues, ¿no? ¿Quién más tiene esos medicamentos? Dueño de la bodega. Dueño de la bodega, puede ser. Pero eso es como controlado como oro, digamos. Cuando yo doy una receta tengo que justificar 1000 veces. Por ejemplo, para los pacientes post-exposición, para lo único que tengo medicación es para los que han tenido accidente laboral y violación. No hay más. Aunque lloren, zapateen y digan, doctor, la chica me dijo que tenía VIH, necesito, no hay. Así es. Pero ¿y cómo lo consiguen? Van a otro lado y se lo venden. Bueno, pero es un fármaco, es un mundo, chicos. Un mundo de todo. Bueno, entonces esto está relacionado con esto. ¿Ya te falta? Ya. Aquí quedamos. Esto es lo que dice Goodman-Gilman investigación. La fase 1, primero en seres humanos, fase 2, primero en pacientes, estudios clínicos multicéntricos, o sea, en varios hospitales, y fase 4 de estudios después de la comercialización. Entonces, estas son las fases que hace el fármaco, ¿no? Para los estudios de investigación para sacarlo al mercado. Bueno, pues ahí queda. ¿Alguna pregunta? Sencillo. Sencillo, pero re importante primero.